Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis, por pues explicarnos este manifiesto. Gracias a todos los presentes y bienvenidos a esta casa, que es vuestra casa. Y bueno, yo soy Tristana Moraleja, soy portavoz en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, pero también he sido durante mucho tiempo portavoz de Industria y Comercio en la Comisión de Industria, de la que sigo formando parte, así como también de la de Seguridad Vial y otras muchas que no vienen al caso. Pero bueno, que para decirles que conozco muy de cerca el sector, que he trabajado, pues si no con todos, con casi todos los que estamos en esta mesa, en momentos duros, en momentos de pandemia y bueno, he visto lo que este sector es capaz de hacer. Este sector, en momentos duros, ha estado siempre unido, ha sido capaz de sacar un plan de choque en el peor momento quizás de nuestra historia reciente española y gracias a esa unión y gracias a ese trabajo y ese apoyo de unos con otros, pues el sector ha seguido siendo uno de los motores importantes de la economía de nuestro país y, por tanto, nosotros desde el Partido Popular, bueno, no lo he dicho, soy del Partido Popular, soy diputada del Partido Popular por la provincia de La Coruña, sigue siendo un sector estratégico para nuestro país, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues hola Portilla, hola Tafal, hola Riaño, hola Arturo, bueno, hola a todos los que estáis aquí en la mesa, pero bueno, a mí me toca un poco moderar este lado de la mesa y hacerles una serie de preguntas, ¿no? Yo realmente aquí está representado todo lo que es el sector, pero está representado toda la cadena de valor del sector, ¿no? Y bueno, pues yo para empezar un poquito, bueno, pues a preguntarle a lo mejor pues a Arturo, que es el director general de AEDIVE. Nosotros, bueno, el Plan Auto 2030 ya está, pues ya está presentado, ya está en camino. Pero desde nuestro punto de vista vemos que el despliegue del coche eléctrico sigue sin resolver el problema, ¿no?, que conlleva el despliegue de la red de infraestructura de recarga, ¿no? Ya sabes que esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, Arturo, ¿tú crees que este plan del 2030 se han olvidado de las infraestructuras de recarga como parte de este ecosistema? ¿Y por qué España no termina, ¿no?, de tomar impulso en la infraestructura de recarga en sí misma de corriente alterna, como por ejemplo pasa en otros países europeos? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la pregunta. Bueno, lo primero que debo decir es que creo que hay que poner en valor el esfuerzo que han hecho y están haciendo los operadores de recarga en este país, porque evidentemente tenemos una red de recarga muy desarrollada pese a las dificultades, porque sí que las hay, barreras para poder hacer un despliegue acelerado de esta infraestructura de recarga, pero hoy en día cualquier usuario de vehículo eléctrico que además tenga un vehículo con alta densidad de batería y capacidad de carga en altas potencias y utilice el vehículo será consciente de que se puede viajar, se puede mover uno con vehículo eléctrico. Yo diría, el Plan 2030 no ha olvidado las infraestructuras de recarga, quizás se han visto un poco opacadas en lo que sería el plan de incentivos que viene ligado al Plan Auto 2030, ¿no? Y es curioso porque siempre que se habla de vehículo eléctrico, a lo primero que se alude es a las infraestructuras de recarga, ¿no? Y sí que teníamos incentivos en el anterior plan, en el MOVES, pero no tenemos ahora mismo reflejada ese plan de incentivos en el Plan Auto 2030 Plus actual, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Cuando se habla de la industria de la automoción, sí que ha llegado una nueva industria que además es potente en España desde el punto de vista industrial, porque tenemos varios fabricantes en España que desarrollan infraestructuras de recarga y que al final, a diferencia de lo que es la combustión, el punto de recarga sí que es esencial en la movilidad eléctrica porque conecta y se habla con el vehículo, ¿no? A diferencia de repostar, que tú pones simplemente combustible en un depósito, acá sí que hay una interlocución entre lo que sería el conector embarcado en el vehículo y el propio conector que forma parte de la infraestructura de recarga. No hay un diálogo y es, por tanto, una industria
fundamental de la automoción o de la nueva automoción. Y hay una parte en las infraestructuras de recarga que sí que es verdad que debemos de impulsar ahora. Hemos tenido tantos mensajes respecto a que no se podía viajar, etcétera, que ha habido un desarrollo impresionante de la red de carga de alta potencia. Se puede viajar ya. Pero sí que nos falta hacer un impulso en la carga que llamamos en corriente alterna, AC, de baja potencia, según quien lo interprete, pero que es absolutamente necesaria y que en otros países y en otras ciudades se ha demostrado que el despliegue de ese tipo de infraestructura elimina esa idea que tienen muchos usuarios o potenciales usuarios sobre la posibilidad de utilizar un vehículo eléctrico o no. Y a la vez pues, cumple una función muy importante, bueno, pues, que forma parte integral de esa colaboración con la carga de alta potencia para poder dar una respuesta integral a la infraestructura de recarga, ¿no? Entendemos que en ese plan Auto 2030 eso se va a implementar y desde AIDIBE, desde luego, sí que hemos trasladado al Ministerio de Industria y a la Secretaría de Estado pues, aspectos ligados a las necesidades de impulsar la recarga en AC, como también incentivos para todo tipo de infraestructura de recarga. ¿Y cuáles serían las barreras, las principales barreras, ¿no?, con las que nos encontramos, que deberían minimizarse para acelerar este despliegue? Bueno, las barreras que siempre las hemos estado discutiendo son principalmente administrativas, es decir, España es un crisol de estamentos de la Administración donde tú tienes que ir a cumplir ciertos criterios pues, para poder desplegar infraestructuras de recarga. Hay momentos o hay infraestructuras en que, dependiendo de dónde se ubiquen, pues tiene que depender de 1, 2 y 3 capas de administración, central, regional, local, y de varios requisitos. Se está trabajando a través del grupo, el GTIRBE, pues con el fin de solventar, ¿no?, o reducir esas barreras que tenemos ahora mismo administrativas, pero es cierto que todavía no lo hemos conseguido y es cierto que hay infraestructuras de recarga que pueden estar permaneciendo 4 años desde el impasse en que se firma el proyecto hasta que se pone en marcha, ¿no? Y eso significa cosas muy complejas para un operador de recarga porque significa obsolescencia tecnológica, significa no facturar, tiempos, costes. Y además digamos, daño reputacional, ¿no? Porque aquellos usuarios o potenciales usuarios que ven que un operador de recarga tiene una infraestructura de recarga no operada desde hace varios años, pues lo primero que piensan es, vaya, este hombre o esta empresa se ha hecho cargo de una serie de ayudas que ha podido percibir y no ha puesto en marcha esta infraestructura. Nada más lejos de la realidad, ¿no? El esfuerzo que están haciendo los operadores de recarga es impresionante, ¿no? Por lo tanto, si yo centrara uno de los debates en dónde tendríamos que poner el ojo y poner los esfuerzos, sería en el ámbito administrativo y en esa línea sí que estamos trabajando con ayuntamientos y también a nivel regional y estatal. Nosotros desde el Partido Popular defendemos mucho la simplificación administrativa, hemos trabajado mucho en eso. Entonces vemos como que no se ha adaptado una medida estructural, ¿no?, de simplificación administrativa que os pudiese ayudar, porque realmente se tarda mucho tiempo entre que se pone de manifiesto ese proyecto hasta que realmente llega, como si dijésemos, al cliente, ¿no? Entonces siempre queremos saber cuándo llega el cliente, ¿no? Y claro, y eso se tarda tiempo, entonces entendemos que habría que tener unas medidas que deberían estar incluidas en este plan de automoción, este plan auto, para que esa simplificación pudiese bueno, pues mejorar estos costes, esta tardanza y entendemos, que estamos hablando. Las infraestructuras tienen dos caminos, el camino que recorre el operador de recarga y luego el camino que recorre la distribuidora, ¿no? Y en ese camino doble pues tiene que plantearse pues, bueno, unos criterios, primero de entendimiento entre ambos. Nosotros estamos también llegando a reuniones pues, entre distribuidoras y operadores de recarga que han sido muy positivas porque se eliminan barreras, pero también desde el punto de vista de la Administración se tiene que entender que hay que facilitar desde los dos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un país, nos gusta, tenemos hemorragia regulatoria, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que saber lidiar esto adecuadamente. Y que el marco de ayuda es de certezas, ¿no? Exacto. Al final al usuario, es lo que pretendemos todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y José María, bueno, pues bienvenido también. Es el secretario general de Anesdor. Hablamos de dos ruedas, pero aquí hablamos de todo. De fabricante, hablamos de todo. Aquí después vamos a dividir, pero aquí las dos ruedas van todas juntas, ¿eh? Y bueno, pues hablamos de las ayudas, ¿no? Del plan auto, que después, bueno, también va a estar Rafal, pero bueno, que también os afecta a vosotros.
vemos que en el plan auto no hay una expectativa clara, ¿no?, de ayudas. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Supongo que para los dos, será igual, te hago el planteamiento a ti, pero después José también podrá decir algo al respecto. Y claro, mientras que el cliente tiene que adelantar el dinero, ¿no?, pues no tiene ninguna garantía de cuándo recibirá esa ayuda, ¿no? Desconocemos a veces criterios que se aplicarán en los descuentos también. En consecuencia, pues tampoco sabemos en qué momentos puede ser esa ayuda intensa que le pueda llegar, si va a haber un poco de improvisación o si no. Bueno, estamos un poquito en un mar de dudas porque consideramos que no está siendo del todo claro en el plan del auto, ¿no? Entonces, yo, José María, te pregunto pues cómo está contribuyendo el sector de la moto y de los vehículos ligeros, que es a lo que tú te dedicas, a la sostenibilidad del transporte. ¿Cuáles son las claves para que la categoría le despliegue todo su potencial en la transición ecológica? Y, bueno, cuéntanos un poquito a ver qué enfoque deberían seguir estas políticas o cómo lo ves tú. Bueno, pues en nuestro caso, esta categoría L de homologación, como decías, que va desde el ciclomotor, motocicleta, triciclos y los microcoches, pues nosotros ya venimos trabajando la movilidad desde hace muchas décadas, ¿no? Ahora la movilidad está en la primera línea de la agenda social, pero la moto de por sí pues siempre ha sido un vehículo de movilidad, ¿no? Quizás la gente, cuando le dices la palabra moto, le viene pues no lo sé, una gran moto o una Harley Davidson o cualquier cosa de estas, pero más de la mitad del mercado nuestro son vehículos puros de movilidad, son scooters. Motos diseñadas precisamente para la movilidad urbana. Y estos ya vienen contribuyendo por sus propias características, por el tamaño que tiene, porque se filtra en el tráfico, pues ya viene contribuyendo a hacer una movilidad más sostenible. Las motos son ahora algo más del 15% del parque de vehículos y son un vehículo cada vez más popular. En la última década hemos pasado de tener en España unos 5 millones a tener algo más de 6 millones. Decía que ya son vehículos de movilidad y ya de alguna forma son vehículos de bajas emisiones. Ese algo más del 15% del parque de vehículos en España, pues apenas contribuye, no llega al 2%, el 1,83% del CO2 del total del tráfico, ¿no? 15%, 1,83%. Si hablamos de calidad del aire, 1,28% de las partículas y 0,64% de las emisiones de NOx. Bueno, eso no quiere decir que la parte nuestra industria de la moto y los vehículos ligeros no tenga que hacer nada, ¿no? Por supuesto, se continúa trabajando año tras año en desarrollar tecnologías para mejorar todavía más la sostenibilidad de nuestros vehículos. Pero el problema que tenemos en las motos es nuestra singularidad, la diferencia que tenemos con los coches, ¿no? El coche es el hermano grande, el coche es un poco el foco de la atención. Nosotros tenemos nuestros propios problemas particulares y nuestro principal problema muchas veces es quedar olvidados en las políticas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de la electrificación, nosotros no tenemos ningún problema en electrificar lo que son los scooters y las motos pequeñas, pero sí tenemos un reto tecnológico muy importante para electrificar las motos grandes. Y este ejemplo vosotros me lo habéis oído muchas veces, pero me parece ilustrativo, ¿no? La moto, el scooter pequeño, fácil, electrificado ya. La moto del agente de tráfico de la Guardia Civil, pues necesitamos 400 kilos de baterías y un volumen que no cabe en una moto hoy por hoy, ¿no? Por eso la importancia de esa neutralidad tecnológica y de la convivencia de diferentes tecnologías, sin perjuicio de lo que venga en el futuro, claro, de nuevas baterías, de tecnologías de hidrógeno, pero hoy por hoy esta es nuestra situación. Y bueno, lo decías tú en tu pregunta, ¿no? Esta singularidad, el problema principal que tenemos nosotros es: no somos coches, tampoco somos bicicletas,
No somos la mayoría, pero tampoco es despreciable 6 millones de vehículos y un 15% del parque, ¿no? Por lo tanto, que acordarse de la moto, de la singularidad de la moto, de sus necesidades en todas estas regulaciones, en el Plan Auto Plus, pero en el Plan 2030, en general, acordarse y atender estas necesidades, pues es lo que nosotros necesitamos. Pero por eso el enfoque que se debería seguir, por las políticas de movilidad que vosotros necesitáis, es lo que estás hablando, ¿no? Moto grande, pues por capacidad, o bueno, que ese es un reto que tenéis que seguir. Y bueno, yo decirte que mi presidente de mi comunidad, Alfonso Rueda, es un gran defensor de las motos, y entonces, como es motero, pues seguro que estará encantado en recibir muy bien todo este tipo de políticas de movilidad en cuanto a motos se refiere, ¿no? Pero, aparte de esas necesidades singulares, ¿alguna otra necesidad que vosotros consideréis? O bueno, con las baterías y bueno, todo lo que estabas comentando, ¿llegaría alguna cosa que quieras apuntar más? Bueno, a ver, básicamente, como decía, es incluir a la moto en estas regulaciones, ¿no? Acaba de aprobarse la Ley de Movilidad Sostenible. Si coges la Ley de Movilidad Sostenible, no aparece la palabra moto, ¿no? Y este es uno de nuestros problemas, ¿no? La moto, por ejemplo, pues en los planes de movilidad urbana sostenible ocurre mucho esto también. No aparece la palabra moto. No estoy pidiendo ni estoy diciendo que la moto tenga que tener un tratamiento especial, privilegiado. Simplemente necesita unas cuestiones distintas en su gestión. Por ejemplo, a la hora de aparcar. La moto no la puedes aparcar entre coches porque te la encontrarías tirada. En la transformación de la movilidad necesitamos liberar espacio en las aceras porque las aceras son para los peatones. Bueno, pues hay que ir dotando de espacio para aparcar las motos en las ciudades. O, por ejemplo, a la hora de las restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones. Tenemos el problema de que muchas veces pues, quedamos asimilados, o en general las motos están quedando asimiladas a los coches, tienen unas etiquetas que visualmente son iguales, pero que no significan los mismos factores de contaminación. Y, sin embargo, a la hora de aplicar las restricciones en las zonas de bajas emisiones, pues esto se está confundiendo, ¿no? Hay una etiqueta eco, que en nuestro caso está vacía, porque no hay... en una moto no cabe una doble motorización, no tiene un sentido tecnológico, ¿no? Por lo tanto, las políticas que se están reservando para cero y eco, en nuestro caso, solo son para cero. Nuestras etiquetas C y nuestras motos actuales, que llevan otras etapas euro distintas a las de los coches, actualmente estamos en las motos en una etapa que se llama Euro 5 Plus, pues que los factores de contaminación, los factores de emisiones de esas motos Euro 5 Plus ya son más bajos que los de los coches de la ECO. Sin embargo, tenemos problemas para acceder a las zonas de bajas emisiones, ¿no? Pues este tipo de acordarse de la moto es al que me refería antes. Me lo apunto, José María. O sea, acordarse que las motos existen. Esto es como Teruel existe, pues esto es igual. Las motos existen y en el Plan Auto 2030 deberían aparecer. Bueno, pues nos lo apuntamos los diputados que estamos aquí para, bueno, pues para unas posibles enmiendas y para poder también tenerlo en cuenta. Y bueno, pasamos a José López Zafal, que es el director general de ANFAC, que están los fabricantes, aquí sí que están los coches, que lo mismo que dije antes para José María le vale igual a José, porque bueno, aquí tenemos también un presidente que es verdad que le gusta mucho solapar anuncios unos con otros, y entonces casi como si no hubiese un mañana. Y bueno, pues a principios de diciembre se anunciaron un marco de ayudas de 400 millones de euros, y hace una semana también se anunciaron otros 40 millones más, que en realidad pensábamos que no era nuevo, porque pensábamos que eran 360 más 40, porque bueno, por 40 millones de euros nos parece un poco
poco irrisorio para autónomos y para pymes. Supongo que aquí también habrá algún autónomo y seguro que también habrá pymes y nos parecía una cantidad un poco irrisoria. Pero bueno, explícanos un poco a ver cómo es eso, si son los mismos 40 millones, si no son los mismos 40 millones y bueno, y también seguimos sin ver los vehículos industriales en esas ayudas. También lo dejo caer. Porque, bueno, ya que estamos aquí, pues hay que decir las cosas como son. Entonces, yo lo digo, ¿no? Pero entonces nos contarás eso y también, José, si nos puedes hablar en relación con el marco regulatorio para avanzar en la descarbonización del sector, que lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, pues qué elementos son los claves para definir, que tengamos que definir los poderes públicos, por supuesto, en colaboración siempre con el sector privado, porque sin vosotros nada se podría hacer, y para garantizar, por lo que estaba diciendo antes Juan Luis, una transición ordenada y que sea pues coordinada y que sea eficiente y que ayude realmente, ¿no? Muy bien, pues no sé si esto está... Ahora, vale. Bueno, pues primero muchas gracias a mí por la oportunidad y al Congreso por acogernos a todos aquí. Me centro mejor en la segunda parte de la pregunta, si quieres la primera, la del detalle, ya luego lo hacemos. Pero en cuanto a qué hace falta desde el punto de vista regulatorio, ¿no?, para empujar a un sector o para ayudar a un sector. Yo tengo muchísimo respeto al papel de la Administración y al papel de esta Casa, porque creo que lo más difícil es cómo desde la Administración y desde las autoridades públicas, no solo la Administración, ayudar a movilizar un sector, ayudar a movilizar una sociedad, ¿no? Pero esto también tiene sus obligaciones, ¿vale? Entonces yo sí pienso que sobre todo si aplicamos lo que ha sucedido al sector de la automoción y dices, bueno, ¿qué elementos clave, ¿no?, que son las preguntas, son las que debería tener el marco regulatorio desde el ámbito público? Pues yo creo que primero tiene que ser ambicioso. La tarea de la Administración ha de ser movilizar y generar incentivos a la sociedad para que cambie, para que se mueva, porque si no muchas veces el bien público no necesariamente coincide con el bien privado. Entonces, esto es en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser una ambición equilibrada. ¿Y eso qué significa? Pues lo podemos visualizar. Imaginaos un culturista que se dedica toda la vida a desarrollar el torso y se le olvidan las piernas. Entonces, primero, va a ser hecho un cromo, va a estar acabar hecho un cromo. No va a ganar ningún concurso y lo más fácil es que tarde o temprano le fallen las rodillas y se pegue un bofetón y acabe lesionado. Entonces, ¿eso qué significa? Ambición equilibrada. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando aquí? Pues tiene que ver Fit for 55 comparado con el informe Draghi. Tal cual. O sea, tú no puedes dedicar una ambición que es muy lícita a desarrollar solamente una parte del marco de automoción y una parte de la movilidad en Europa si se te olvida, por ejemplo, toda la parte industrial, toda la parte de competitividad. Hagamos un desarrollo armónico. En tercer lugar, ¿qué hace falta qué le pedimos a la Administración y al poder público cuando marca un camino hacia donde tenemos que ir? Recursos. Los recursos no son solamente ayudas o recursos presupuestarios, son muchas veces recursos regulatorios, atención regulatoria, prioridad regulatoria, herramientas en definitiva para que ese campo que se ha identificado como bueno para la sociedad, la industria lo pueda recorrer. Y si se nos olvida, cuando desarrollamos las ambiciones, un conjunto de equilibrio y se nos olvida también un conjunto de recursos, volvemos al mismo escenario, que vamos a fracasar. Cuarto punto, tiempo. Es difícil, todos somos conscientes que el ciclo político aquí en Europa y en Pernambuco marca cada vez más la acción pública, pero los tiempos son necesarios para todo. También y sobre todo cuando se trata de cambiar una estructura económica de una sociedad y cuando se trata de cambiar una estructura por completo de una industria, en este caso de la automoción europea. Si no tenemos los recursos adecuados, el tiempo será mayor. Si tenemos los recursos adecuados, el tiempo será menor. Pero el tiempo es una variable fundamental. Otro elemento, predecibilidad y flexibilidad. ¿Eso qué significa? Pues significa la predecibilidad es necesaria. Ahora mismo las fábricas españolas están prácticamente todas cambiando su producción. Están cambiando las líneas para incorporar vehículos eléctricos. Diseñar un modelo de vehículo eléctrico, diseñar la ingeniería, el ecosistema de proveedores, los tiempos de producción. Todo esto lleva muchísimo tiempo y exige una
predecibilidad en el marco regulatorio. Predecibilidad tampoco significa congelación en el tiempo. Y ahí está el otro elemento que necesitamos, que es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando en el tiempo. Entonces, dentro de la ambición, que insisto, tenemos que tener, la ambición es la descarbonización, la electrificación, correcto. Según en qué ámbito, en qué segmento, ese peso de palabra tendrá, esa palabra electrificación tendrá un mayor o menor peso. Pero eso está claro, no podemos olvidar esa ambición. Pero dentro de esa ambición y la necesaria predecibilidad, hay un juego a la flexibilidad. Y esto, de nuevo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del Automotive Package, que está ahora mismo encima de la mesa en la Unión Europea, donde se tienen que posicionar los distintos grupos parlamentarios que están aquí y que también están representados en el Parlamento Europeo. Y, por último, una petición mía, que estoy intentando conseguir el copyright, pero no tengo mucho éxito, que es lo que yo llamo la cláusula de administración ejemplar. En el fondo es la tarea ejemplarizante de los poderes públicos. Tú no puedes exigir e imponer obligaciones al sector privado que no hayan sido primero exigidas para ti mismo y cumplidas. Flotas públicas. Tú no puedes exigir, ahora mismo estamos hablando de una regulación de flotas. Se está hablando por parte de la Comisión Europea que hay que obligar a determinados segmentos empresariales, hay algunos aquí representados, a que cumplan una serie de flotas obligatoriamente por país, por segmentos, etcétera. Perfectamente legítimo siempre y cuando la propia Comisión Europea y todos los países europeos lo tuvieran ya cumplido en sus propias flotas. Entonces, un poquito de ejemplaridad ayudaría a entender a veces las obligaciones que se quieren imponer a terceros, porque pasarían el filtro de «pero lo he cumplido yo». Entonces, como principios, creo que esos son los que yo pediría. Sí, José, tienes razón, el ejemplo es importante y hay que darlo primero. Y te quería preguntar, con el foco puesto en 2030, cuando hablamos de, se ha definido ya este marco del que estamos hablando hoy, sabes que a nosotros nos gusta mucho hablar de palancas industriales, ¿no? Pues te pregunto de qué palancas industriales y de mercados son imprescindibles, ¿tú crees, para que los fabricantes en España bueno, pues alcancen los objetivos que estamos hablando de emisiones, pero sigan manteniendo su competitividad, sigan teniendo inversión en este país y sigan manteniendo el empleo, que para nosotros también es muy importante? ¿Qué palancas industriales tú definirías como las esenciales? Pues, Tristana, el año pasado lo que hemos dedicado desde ANFAC, la mayor parte de nuestro esfuerzo ha sido precisamente responder a esa pregunta. Eso se ha traducido en un documento que es el Plan España Auto, que nosotros impulsamos conjuntamente con el Ministro de Industria. Buena parte del equipo está aquí sentado, también con el apoyo continuo de Sernauto, es decir, la parte industrial, pero, de nuevo, con todo el ecosistema del sector. La mayor parte de vosotros hemos preguntado, hemos tenido reuniones bilaterales, se han incorporado las distintas opiniones. Es un documento vivo, pero es un documento que te marca un poco la respuesta que tú dices. Es decir, dentro del escenario tan complejo que tenemos, hace falta una hoja de ruta como país para poder decir, oye, ¿cómo vamos a cumplir estas ambiciones? Pero ya no solo las ambiciones climáticas, también las ambiciones industriales. Porque tenemos que mantener nuestras fábricas de automoción, nuestras fábricas de componentes, nuestro empleo, nuestra innovación. Y por eso el plan dedica bastante tiempo a identificar las palancas que desde el punto de vista industrial hacen falta. Están muy recogidas, no se quedan solo, digo, en la parte de OEMs, ni siquiera de componentes, hablamos de toda la cadena de valor de lo que es el futuro de vehículo descarbonizado y eléctrico, hablamos también de todo lo que es la parte de segmento de comercialización, postventa, batería, reciclaje y también, como no, los otros aspectos que no se nos pueden olvidar, que son lo que yo llamo la competitividad tradicional, ¿no? Que es que a veces somos en España muy dados a hablar de la fusión nuclear antes de decidir qué hacemos con la fisión, que es la que tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces, no, bueno, vamos a hablar de fusión. A ver, primero, flexibilidad laboral, la tenemos que seguir manteniendo. Competitividad en costes de energía, competitividad de costes logísticos. Hay una serie de elementos que son condiciones necesarias, que en el nuevo escenario al que vamos puede que no sean suficientes, pero como se nos olvide también mantener, por supuesto, la innovación. ¿Cómo se trata la innovación fiscalmente? Seguramente Sernauto nos hablará de eso. En definitiva, todos esos elementos están contemplados en el plan, hechos con un ánimo muy colaborador, abierto a todos. Han participado también las comunidades autónomas. La hoja de ruta está encima de la mesa. Ahora, en
Mi opinión, ya que nos habéis invitado a venir aquí, yo casi la respuesta la pondría ahora al revés. Es decir, está la hoja de ruta, hemos hecho el trabajo todos, esta casa legisla, esta casa nos tiene que ayudar. Perdón por poneros deberes, pero ya que... Sí, sí. No, yo aquí sí se cuenta con todos. Nosotros somos los primeros que ayudamos, pero a veces es que no se cuenta con todos. También te lo digo. O sea, ya que lo dices, yo te lo cuento. Bueno, Portilla, hola, buenas tardes. Bueno, seguimos aquí hablando, ¿no? Que estamos defendiendo también la neutralidad climática, ¿no? Como fórmula de transición al coche eléctrico, también estábamos hablándolo antes, ¿no? Pero, claro, primero eliminamos la prohibición de comercialización del coche, ¿no? Eléctrico desde 2035 y se incluye en el paquete auto. Y en segundo lugar, esperamos, nosotros también te lo decimos desde nuestra posición, pues que este Gobierno tenga un comportamiento de cumplir, ¿no?, las leyes que se aprueban en este Parlamento y que el 5 de marzo podamos tener aprobado un plan Renove para favorecer las ayudas de coches de cualquier tecnología, ¿no? Y aquí estabais hablando antes, Juan Luis nos leyó el manifiesto y señalaba que, a pesar de que la transición sostenible con los correspondientes desafíos que estabais hablando que trae consigo, España debe mantener como una posición como referente industrial. Yo siempre he defendido, aunque siempre estamos, bueno, pues industria, transición ecológica, estamos ahí como muy siempre, bueno, en colaboración, vamos a decirlo así, pero yo siempre fui muy defensora de la industria española. Entonces, creo que tenemos que seguir manteniendo nuestro referente como industrial, pero a nivel mundial. Y como representante de los componentes, ¿qué incentivos en I+D+I consideras esenciales para que nuestro país pues encabece ese desarrollo de nuevas soluciones que sean eficientes y, por supuesto, también que sean asequibles? Muy bien, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias al Congreso, también a NIM, y gracias, Tristana, un placer volver a verte moderando esta mesa. Bueno, la verdad es que simplemente el ejemplo de las asociaciones que conformamos NIM, yo lo que quiero poner es en valor lo que es la industria de automoción. Es muy sólida, no dejamos de ser el segundo fabricante europeo, el 9º en España, 4º en proveedores, y el futuro dependerá de la capacidad que tengamos para reforzar la base tecnológica en un contexto global que está totalmente marcado por una creciente competencia en ecosistemas industriales. En el caso de los proveedores, hablamos de que estamos generando el 75% del valor del vehículo, ¿no? Por lo tanto, una industria muy potente, pero que tiene que mirar al futuro. ¿Cómo tiene que mirar al futuro? Bueno, si hemos conseguido ser un caso de éxito en España es porque hemos podido acompañar a nuestros clientes, ¿no?, a los fabricantes de vehículos, no solamente en España, sino allende los lares, ¿no? Nuestros asociados tienen más de 450 factorías repartidas por todo el mundo, ¿no? Y si han sido capaces de ser resilientes y de adaptarse en temas como electrificación, digitalización industrial, conectividad, nuevos materiales, automatización de procesos, ha sido por la inversión en I+D+I. El sector el año pasado invirtió 1.271 millones de euros. Esto es casi un 3% de la facturación, de los 41.000 millones. Es casi el triple de la media de la inversión en I+D+I de la industria española. ¿Y por qué tenemos que invertir en I+D+I? Vamos a ver, los centros de decisión de nuestros clientes, de nuestros fabricantes, no están en España. Los fabricantes que están situados en España son todos de capital extranjero. Están en París, en Stellantis o Renault, están en Alemania, en Wolfsburg. Cuando deciden asignar modelos a las factorías españolas, lo que miran también indudablemente es el parque de proveedores. Y tiene que ser un parque de proveedores flexible, que responda de manera acorde a los tiempos actuales y que plantee diferenciación tecnológica. Y la manera de desarrollar esa diferenciación tecnológica es a través de la I+D+I, sobre todo de la I pequeña. Entonces, no queda otra,
y además, como decía antes, en esta creciente competencia de ecosistemas industriales, no sé si hablamos, por ejemplo, de algunas empresas chinas. Hoy por la mañana estaba leyendo que un gran grupo chino tenía 110.000 ingenieros trabajando en I+D+I. Vale, obviamente no vamos a tener ese número, somos un país realmente más pequeño, pero para que nos demos cuenta de esa competencia, esa competitividad, tenemos que ponernos las pilas. Y esto está recogido en el plan auto que estaba comentando antes José, como una palanca irremediable para seguir siendo competitivos, para seguir anclando industria y soberanía industrial estratégica en España. Y en ese sentido, bueno, pues uno de los mecanismos que mejor han funcionado siempre son las bonificaciones fiscales a la I+D+I. Y esto lo hemos trabajado con vosotros mucho también, Tristán. Lo que ocurre es que es cierto que, por un lado, estas deducciones disponen de un marco, no voy a decir que no sea el más competitivo, pero es que presenta limitaciones derivadas de dificultades de monetización, límites en el uso y cierta inseguridad jurídica, ¿no? O sea que este sería un primer marco en el que tendríamos que trabajar para mejorar el funcionamiento y la efectividad de estas bonificaciones fiscales, ¿no? En segundo, tenemos que revisar el tratamiento diferenciado entre I+D e innovación tecnológica aplicada. En España diferenciamos entre IT y la I pequeña, cosa que no se hace en Francia y en Alemania. Por lo tanto, en Francia y en Alemania todo va a la I+D, los umbrales de desgravación son mayores. ¿Esto qué implica? Que las empresas que están en España, multinacionales que tienen centros de investigación en Francia y en Alemania, se puedan estar llevando la innovación a estos países. Y esto no puede ser. Esto lo ha comprendido el presidente del Gobierno, está en el plan auto. Bueno, pues necesitamos que el Ministerio de Hacienda sea consciente de que esto es necesario, pero no como una ayuda a una deducción a fondo perdido, sino simplemente se trata de ayudar y asistir a las empresas para que puedan seguir invirtiendo más. Pónmelo fácil, no me subas mucho la imposición a la I+D+I y permíteme seguir invirtiendo. Y, por último, pues ese desarrollo del talento industrial y tecnológico, pues fundamental para reforzar la colaboración entre industrias con startups y, por supuesto, con todo el sistema educativo. Tenemos que seguir atrayendo talento y, por lo tanto, aparte de otros mecanismos que existen del CDETI, misiones, etcétera, etcétera. Pero yo diría que el foco lo tenemos que poner aquí en esto. Lo tenemos muy bien centralizado, muy bien identificado en el plan auto. Bueno, pues vamos a por ello para seguir siendo pues una potencia industrial. Sí, y hablando de reindustrialización verde, como estamos hablando, ¿qué papel jugamos? ¿Qué papel jugamos en la fabricación de componentes española frente a otros mercados internacionales, como estás diciendo tú ahora, sabes que no nos queda más que competir? Entonces, ¿qué papel jugamos ahí? Estamos jugando ahí en componentes. Yo creo que a nosotros internacionalmente se nos percibe muy bien. Tenemos una muy buena imagen los proveedores. Y precisamente porque somos muy potentes en innovación. Somos bastante rápidos en trasladar esa innovación, esa I+D, a soluciones industriales, ¿no? Pongo algunos ejemplos para hacerlo un poquito más didáctico, ¿no? El retrovisor digital, que es una cámara que no solamente permite ver espejos, sino, no digo un 360, pero casi un 220, un 215 por detrás, que amplía la seguridad de lo que vemos por detrás. Eso es una invención de una compañía española, ¿vale? Todos los temas de sensorización, filtros en interiores, la incorporación de materiales reciclables para la fabricación de asientos, por ejemplo, iluminación, todo esto es una innovación de una empresa española, ¿no? Los espejos retrovisores digitales, que vienen luego incorporados en los vehículos, es también una innovación española. Por lo tanto, somos punteros en muchas aplicaciones y tenemos que seguir siéndolo, y por eso tenemos que seguir invirtiendo. El sector facturó 41.000 millones en el año pasado, generando 330.000 empleos entre directos e indirectos, y lo que tenemos que intentar es pues seguir siendo atractivos para nuestros clientes, y para ello tenemos que seguir siendo competitivos. ¿Dónde estamos trabajando de manera especialmente reconocida en el exterior? Pues
en la incorporación de materiales reciclables a nuestros procesos productivos, la electrificación de los procesos industriales, la reducción de la huella de carbono y el desarrollo de tecnologías orientadas a la eficiencia energética. Y un tema muy relevante, que no sé si es muy conocido, pero España tiene uno de los regímenes regulatorios más permisivos de Europa a la hora de realizar pruebas de vehículos autónomos en alguna de las principales autovías españolas. Esto tenemos que aprovecharlo para seguir investigando, seguir poniendo a prueba los mecanismos de automatización de los vehículos, seguir escalando en la capacidad de automatización y, sobre todo, en la conexión de vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura también, ¿no? Por lo tanto, estos son los caminos en los que tenemos que trabajar, pero, como digo, esa bonificación fiscal al I+D+I para seguir anclando aquí esta industria que siempre digo, y aquí está la distribución, las dos ruedas, el renting, los fabricantes de vehículos, por supuesto, y los proveedores de automoción, que somos una de las joyas de la industria española y europea, diría. Pues, muchísimas gracias a los cuatro. Lo dicho, como empecé, es un sector estratégico. Aquí nada más escucharlos. Es un sector que es innovador. Yo digo somos ya como si fuese yo del sector, pero bueno, no. Es un sector innovador, que es un sector pujante, es un sector que es motor de otros muchos. Creo que merece la pena apostar por la industria de nuestro país, creo que merece la pena apostar por la automoción. Nos llevamos aquí unos cuantos deberes, pero bueno, me quedo con con no demonizar al vehículo privado, me parece también importante, es algo que habéis dicho, que lo ha dicho Juan Luis. Me quedo con esas obligaciones que dice Tafal que hay que cumplir, también me las apunto. Un plan ambicioso, pero que ha de ser equilibrado, coherente, coordinado y consensuado, añado yo. ¿Vale? Me quedo, por supuesto, con que las motos existen y, por tanto, deben estar dentro del Plan de Automoción 2030, Riaño. Y bueno, pues también me quedo con todo lo que hablamos, ¿no?, de Adive, que realmente la movilidad sostenible es importante, la electrificación también lo es, hay que hacerlo de una manera también pues coordinada, es que todo hay que hacerlo coordinado y hay que consensuar y, por supuesto, siempre preguntar al sector antes de tomar alguna decisión. Eso es lo que yo digo siempre. Esto se llama sentidiño común, como decimos los gallegos. Pero bueno, sentidiño común. El sentidiño común, preguntar al sector las necesidades que tienen y después poder legislar, pero habiendo tenido unas conversaciones y, por supuesto, llegando a unos puntos de acuerdo. Yo espero que la Ley de Movilidad Sostenible, que se ha aprobado también, que está aquí, que todos conocéis, evidentemente, todos los que estáis aquí sentados, pues bueno, pues que tenga sus frutos y que se aplique como tiene que aplicarse. Y lo que decía, que el 5 de febrero tengamos unas ayudas ya, el 5 de marzo, perdón, unas ayudas aprobadas y que este Gobierno, pues que evidentemente, pues que acate la legislación que se aprueba en esta casa, que es el Congreso de los Diputados. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero antes...